y compañeras diputados de esta 64 legislatura. Así también a los medios de comunicación y a todo el equipo técnico que colaboran para que este Congreso funcione y sea posible llegar a todos los hogares de nuestro país. Desde que nace la revolución industrial, donde vemos cómo la maquinaria va cambiando y va reemplazando al ser humano como trabajador. Desde ese entonces vemos cómo el capitalismo se fue consolidando, y digo que se fue consolidando porque empezó a crecer una política económica, pero muy alejada de una política social y humana, donde la propiedad privada excluyó a la clase trabajadora e impidió que la clase trabajadora se desarrollara en condiciones humanas y sanas. A como siguió avanzando, vimos cómo estas mismas condiciones fueron generando inconformidad y deseos de mejorar de la clase trabajadora, y vimos que en el año de 1886, un día 1 de mayo, unos trabajadores de una fábrica de Chicago se inconforman y empiezan a buscar esas mejores oportunidades para ellos y para todos los trabajadores, donde demandaban mejores jornadas laborales y mejores condiciones en sus áreas de trabajo. También mejores salarios, ya que no se les garantizaba ni seguridad en aquel tiempo. Cosa que después poco a poco fue retomada y se incluyó en alguna carta magna de algunos países sobre los derechos que tenemos nosotros, y en ese sentido es como llegamos nosotros hasta esta época, donde vemos que aún todavía nos falta seguir avanzando en el tema, donde los trabajadores aún en algunas ciudades, algunos países, no se nos garantiza ni siquiera lo más mínimo de condiciones ni de salario. Datos del Banco de México, quien es el encargado de la política monetaria del país y de la evaluación de los mercados laborales, dicen año con año que nuestro estado de Sinaloa es el que menores salarios tiene en todo el país. Y esto se debe a una gran condición. Somos considerados zona agrícola, pero aún así estamos por debajo del estado de Oaxaca y de Guerrero. Por eso nosotros tenemos que hacer un llamado a todos los involucrados para que podamos juntos empezar a trabajar en pro de toda la clase trabajadora de nuestro estado, ya que también les quiero comentar que en esos mismos datos que se arrojan, el mismo IMSS dice que en Sinaloa solamente el 16.5% de los registros de trabajadores pertenecen a la zona agrícola, siendo más del 60% los que pertenecen a actividades de comercio y de servicios. Entonces hay algo ahí que no está muy bien regulado, ya que ser considerado zona agrícola para tener solamente un 16.5% de trabajadores registrados en la área agrícola, pues no nos dan las cuentas. Por eso hacemos un llamado a todas las cámaras empresariales, a la CODECIN, poner ojo en este tema. Y quiero decirles que el gobierno de la Cuarta Transformación ha buscado cómo mejorar esas condiciones. En los 3 años que lleva de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado un incremento del 60% en el salario mínimo, donde pasó desde 88.36 a 141.70, sin contar las zonas fronterizas, que han sido mayor beneficiadas en este término. Por eso nosotros requerimos de que ya hagamos el trabajo que se requiere, porque aquí en Sinaloa las mayores actividades pertenecen al sector terciario. Por eso el gobierno de la Cuarta Transformación ha apoyado con sus programas sociales al sector primario, porque necesitamos
que haya mayor productividad para que haya mejores salarios en nuestro estado. Y también tenemos que buscar las condiciones cuando traemos la inversión extranjera a nuestro país. Tenemos que garantizarle a nuestra clase trabajadora que haya mejores condiciones y no aplicar las políticas con las cuales ellos vienen, donde pues vemos que hay mucha inversión extranjera, hay mucho empleo, como dicen, con la inversión extranjera, pero con salarios muy mal pagados. En ese sentido, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que buscar las maneras, cómo nos vamos a coordinar para generar esas condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro estado y de nuestro país. ¿Es cuánto, diputado presidente?